Amigos queridos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas y ustedes están en Doctoró, un espacio donde se informan en salud y pueden hacer sus consultas. Todo lo que se han olvidado de preguntar en la consulta que han tenido con su médico, pueden hacerlo acá en los diferentes temas que tratamos siempre con los mejores invitados, los mejores médicos que vienen acá. Hoy nos acompaña la doctora Verónica Vargas, ella es médica ginecobstetra, con quien vamos a tener una linda charla sobre un tema importantísimo que les va a importar mucho a ustedes, sobre todo a los papás y a las mamás si tienen hijas adolescentes. Hola doctora, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Muy buenas noches. La verdad, contenta de poder estar en esta primera oportunidad con todos ustedes, contenta de poder compartir este espacio con usted, doctor. Gracias, doctora. Vamos a hablar de un tema que es muy frecuente y que hasta cierto punto no se sabe cuándo debemos ir al médico, cuándo es normal, cuándo es patológico. En la adolescencia, la alteración del ciclo menstrual frecuentemente es un síntoma transitorio de disfunción fisiológica. En los primeros años después de la primera menstruación, las adolescentes tienen ciclos muchas veces irregulares. No sabemos cuándo esto es normal, cuándo deberíamos ir al médico, cuáles son las causas, y vamos a explorar además aquí con la doctora los distintos trastornos de la menstruación en los adolescentes. Estamos hablando de dismenorreas, amenorreas, menstruaciones dolorosas, cuando se vuelven muy irregulares, cuando no les viene el periodo a nuestras hijas, a nuestras niñas, yo las veo como niñas todavía, sí, aunque claro son adolescentes, sí. ¿No? Entonces, hablemos de eso, doctora. ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes, menstruales más frecuentes en la adolescencia? Bueno, cuando estamos frente a una alteración del ciclo menstrual, principalmente vamos a tener desde la ausencia de las menstruaciones, que nosotros las conocemos como amenorreas, aquella ausencia que obviamente la vamos a explicar más adelante, que puede ser primaria, que puede ser secundaria. También está una de las causas más frecuentes por las cuales acuden nuestras adolescentes a la consulta externa, que viene a ser el problema de las dismenorreas, ¿no? Es este dolor menstrual que se va a presentar durante los ciclos. Y la tercera viene a ser los sangrados uterinos anormales, que es uno de los temas muy apasionantes y la verdad con diversas causas para poder estudiarlas, ¿no? ¿El síndrome de ovario poliquístico entra dentro de este acápite? Claro que sí. El síndrome de ovario poliquístico, como un trastorno de la menstruación, sobre todo vamos a estar en este tema de los sangrados uterinos anormales, ¿no? Son aquellos ciclos que suelen ser irregulares, ¿no? Aquellas menstruaciones que usualmente se van a presentar 2 a 3 veces en un ciclo. Y muchas veces puede estar acompañado de retrasos menstruales también, pero sobre todo estas alteraciones que se dan a nivel de la glándula que es hipotálamo, hipófisis, de todo esto van a estar dentro de las partes del sangrado uterino anormal. Doctora, ¿es normal que las adolescentes experimenten ciclos menstruales irregulares durante los primeros años después de la menarquia? ¿Hasta qué punto es normal? Y yo creo que ese es el punto clave para nosotros los especialistas, para los pediatras, porque tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud, pues las adolescentes están entre los 10 y los 19 años, obviamente estas se van a clasificar en tempranas y tardías, pero la clave es saber en qué momento, como pediatra o como médico general o hasta como nosotros como especialistas, en qué momento esto llega a ser patológico. Usualmente cuando nosotros tenemos la primera menstruación, que la denominamos como menarquia, esta ya en varios estudios se ha dicho que el promedio es aproximadamente a los 12.6 años, que podemos esperar que lo normal que sea hasta que comience la primera menstruación a los 10 años, o que puede esperar hasta los 15 años. Cuando ya estamos en un 98% de la población, a los 15 años ya debería haber tenido su primer periodo menstrual. Si a partir de los 15 años la paciente te dice no he tenido todavía el periodo menstrual, entonces está frente a este 2% que tiene que ser obviamente motivo de estudio. ¿En qué momento es que nosotros podemos hablar de que existe un trastorno? ¿Por qué?
Existe una inmadurez a nivel del eje hipotálamo hipófisis gonadal, ¿no? Nosotros sabemos que todas las hormonas se van a ir regulando desde el cerebro y obviamente tienen que llegar hasta los ovarios. Cuando existe una inmadurez de este sistema, usualmente van a existir trastornos menstruales, sobre todo va a ser la abundancia, o sea, en la cantidad del flujo menstrual, que obviamente las adolescentes nos van a decir manchan más de 6 paños, les dura más de 7 días. Entonces, cuando estamos frente a esta inmadurez del sistema, estamos frente a una anovulación. La anovulación es la causa fundamental, la más frecuente que se da, y podemos considerar que es normal los primeros 2 a 3 años desde que ha iniciado el periodo menstrual. Posterior a este tiempo, en promedio, si a los 3 años de haber iniciado la menarquía continúa los trastornos, ya es motivo para poder acudir al ginecólogo. Anovulatorio, para que nos entiendan, es que todavía no están ovulando. Exactamente, ¿no? Nosotros, para entender esto, tenemos que hablar un poquito de lo que es el ciclo menstrual. En el ciclo menstrual nosotros tenemos 3 fases, donde la primera fase, que es la folicular, donde ahí van a interactuar lo que son los estrógenos principalmente, hacen que todos estos folículos, para que entiendan, los folículos es como para decir los óvulos, ¿no? Entonces hacen que todos estos vayan creciendo y al día 14, con el pico de una de las hormonas, que es la luteinizante, la LH, tiene que existir la ovulación. En el caso de que no exista esta ovulación, lo que hace es que obviamente no se produzca el cuerpo lúteo. Al no producirse el cuerpo lúteo no va a existir progesterona. Al no existir la progesterona, lo que nos va a llevar es un engrosamiento de la capa del endometrio y estos sangrados que son anormales, que suelen ser abundantes para las adolescentes. Es decir que durante los 2 a 3 primeros años mucho no deberíamos preocuparnos si nuestras niñas, adolescentes tienen sangrados irregulares, si les sangra 2 veces al mes, ¿no? O si viene con dolor. Exactamente, ¿no? Exactamente. Uno lo considera fisiológico porque es hasta que se adapte, hasta que nuestro cuerpo entre en una homeostasis, en una regulación de estas hormonas, ¿no? Están aprendiendo a ser mujeres. Exactamente. ¿No? Y el cuerpo se está adaptando y es muy difícil, tiene que empezar nuestro organismo es prácticamente perfecto en cuanto a la regulación, gracias al, justo eso que decía la doctora, al eje hipotálamo hipofisiario gonadal, que regula prácticamente el funcionamiento de todo el cuerpo. De todo el cuerpo, exactamente. ¿Qué sucede cuando una adolescente le viene el primer periodo y ya no le viene más? Ya. A eso nosotros le llamamos amenorrea secundaria y existen diversas causas de amenorrea secundaria. Principalmente dentro de estas causas son las ováricas, ¿no? Cuando existen trastornos a nivel de los ovarios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los ovarios lo primero que realizan es la presencia de secretar estas hormonas, principalmente el estrógeno y la progesterona también. Entonces, ¿qué pasa? Existe una falla en esta disregulación de las hormonas y lo que va a suceder es que se corta el periodo menstrual. Cuando estamos frente a un estudio, cuanto a un caso de amenorrea secundaria, usualmente nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en el diagnóstico, sobre todo ver la parte de antecedentes familiares, ver toda la parte psicosocial, porque sí se ha visto la ausencia de menstruaciones en aquellas pacientes, por ejemplo, que sufren anorexia nerviosa, en aquellas adolescentes que están con problemas de bulimia o en aquellas pacientes también que están acostumbradas a tener deportes extremos. Entonces, por todos estos factores estresantes es que se va a cortar el periodo menstrual. ¿Cuánto tiempo es lo normal que se corte? Menos de 3 meses es el rango que nosotros utilizamos es de 90 días, ¿no? Entonces, si ya fuera más de 90 días, ya sería un caso también para poder estudiar a estas adolescentes. ¿Y qué causas, junto con las que nos ha hablado, qué otras causas son de amenorrea secundaria? Ya, dentro de las causas también, como les decía, aparte de estas psicosociales, están también las causas ovulatorias. Como hablábamos en un principio, también, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico es otra de las causas. Si bien nos puede dar trastornos menstruales irregulares, el síndrome de ovario poliquístico o simplemente tener un quiste en el ovario nos puede llevar a que nuestra paciente deje de tener sus menstruaciones.
¿cierto? En el caso de que se pasen estos 3 meses, voy a la consulta con la doctora, me van a pedir una serie de pruebas. ¿Qué tenemos que descartar ahí? Dentro de las pruebas que tenemos que descartar, obviamente lo que pedimos usualmente es la prueba laboratorial de las hormonas. Pedimos lo que es la FSH, la LH, el estradiol y la progesterona. Tenemos que ver la relación que existe entre ambas. Si existe una inversión de la LH con la FSH, lo más probable entonces es que estemos frente a un síndrome de ovario poliquístico. Y también las otras hormonas que nos ayudan mucho a determinar estas pruebas de amenorrea vienen a ser las androgénicas, ¿no? La testosterona. Y junto con eso nos vienen otros síntomas que las adolescentes nos mencionan. Usualmente cuando ya empiezan a tener la presencia de acné o empiezan a tener la presencia del aumento del vello en aquellas regiones en las axilas o a nivel del vello pubiano, lo que son el androgenismo en realidad, entonces ya nos orienta más a una causa probable de amenorrea. Pero de hecho tenemos que pedir un perfil hormonal y la ecografía ginecológica que nos ayuda bastante para descartar cualquier problema estructural. Ovarios, exactamente, ¿cierto? Principalmente siempre va a ser una afectación ovárica, ¿no? Sí, en casos muy raros es que hay problemas más abajo. Sí, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿cuáles son las amenorreas primarias? Las amenorreas primarias ya son un poquito más de mayor estudio. ¿Por qué? Porque ya es de mayor complejidad, ¿no? Aquella pacientita que, como les decía, ¿Pasa a los 98%, años? Sí, hasta los 15 años no vino el periodo. ¿Qué pasa con las amenorreas primarias? Usualmente esto vienen a ser ya por enfermedades congénitas, ¿no? Que dentro de esto es muy frecuente, por ejemplo, que se presente el himen imperforado. Nosotros sabemos que el himen es esta membrana que nosotros tenemos alrededor de lo que es el orificio vaginal, que usualmente por la embriología que presenta esta membrana a nivel, cuando estamos en la etapa fetal, se tiene que separar, ¿no? Y al no separarse, si es que existiera, lo que va a hacer es que está como completamente cerrado, y pese a que la paciente o la adolescente puede ser que esté menstruando, obviamente no va a salir ningún flujo por ahí. Dentro de esto del himen imperforado también está lo que es el tabique vaginal transverso, por ejemplo. Entonces ya la clínica que presentan nuestras adolescentes ya es diferente. Un poquito más complicado. Es más complicado, presentan mucho dolor. Obviamente si tienen la formación de la vagina van a tener lo que se denomina el hematocolpos, que es la acumulación de sangre a nivel de la vagina, porque en realidad sí están menstruando, pero no hay por dónde salga el flujo menstrual, claro. Y los otros tipos de amenorrea primaria ya viene a ser por alteraciones, como les decía, más complejas, como es un síndrome que gracias a Dios no es muy común, pero es el síndrome de Rokitansky, ¿no? Que esta ya viene a ser muchas veces la ausencia del útero y de los ovarios. Entonces obviamente eso ya hay que hacer otras pruebas, la resonancia magnética o hasta una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Y claro, el otro de los síndromes, el famoso síndrome de Turner también, que claro, ¿no? Nuestras pacientes no van a tener ese desarrollo mamario, son pacientes con de talla bajita, ¿no? Entonces eso sí va a necesitar un estudio genético además, que, ¿no? Claro, entonces esas son ya otras causas. En nuestro medio, ¿cuáles son las más frecuentes, doctora? ¿Qué es lo que más tú ves? Lo más frecuente que vemos, y como la literatura también, los metaanálisis nos dicen, es la anovulación, ¿no? Vienen a ser estos sangrados uterinos anormales porque la consulta principalmente es de la mamá que dice: menstrua mucho mi hija, va al colegio, mancha la ropa interior, mancha los paños, se cambia o no quiere ir al colegio porque ya es demasiado el periodo menstrual que ella tiene. Entonces, usualmente, cuando pasan estos 3 años que decimos que es lo fisiológico que deberíamos esperar, ya tenemos que empezar a dar tratamiento, ¿no? Empezar a regular, y con eso lo hacemos mediante terapia hormonal, ¿no? Tenemos que empezar a regular este eje hipotálamo hipófisis gonadal para que pueda trabajar de una manera obviamente normal, fisiológica, que estas hormonas se vayan retroalimentando de tal manera que no se ensanche tanto esta capa interna del endometrio y no nos produzca estos sangrados. Y sí, como segunda causa está obviamente el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Una de las causas más frecuentes. Es una de las causas más frecuentes para las niñas, que uno tiene la
la idea a veces errónea de decir, no, pero es normal que sangren hasta los 18, 20, 21 años, y en realidad a la larga lo que nosotros estamos causando en estas adolescentes es atriciar esos ovarios, ¿no? Esa carga ovárica que debería ser buena, esos folículos que deberían ser buenos, que uno debería ovular cada mes, porque esa es la idea del ciclo menstrual, ¿no? Nuestro cuerpo en cada ciclo menstrual está listo para ovular, porque está listo para fecundar, para el embarazo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa si nosotras no ovulamos? No ovulamos y nuestros estrógenos van disminuyendo. Al disminuir los estrógenos, la absorción de calcio en nuestros huesos va disminuyendo. Claro, va a ser aquellas pacientes que van a tener grados de osteopenia, grado de osteoporosis muy temprana. ¿Por qué? Porque no han sido diagnosticadas y tratadas a tiempo. Doctora, tenemos que irnos a una pausa. Cuando volvamos vamos a hablar de las dismenorreas. ¿Por qué duele? ¿Qué causas hay para que produzcan dismenorrea, sobre todo a las edades tempranas? Vámonos a una pausa y volvemos con más de este tema que me parece apasionante. Primera pausa en el programa, como siempre con algo importante para que usted tome muy en cuenta. En esas aventuras de la vida no están solos, porque nosotros estamos ahí en sus bolsillos, mochilas y carteras, los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Volvemos en breve con más Doctor O. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Estamos hablando de los trastornos menstruales en las adolescentes. Nos acompaña la doctora Verónica Vargas, ella es ginecobstetra, parte del staff también de la clínica alemana, de la red de salud alemana, que ahora tiene un centro de salud en la zona sur, en Achumani, donde ustedes pueden encontrar 25 especialistas para cualquier problema de salud que tengan, o 40 especialistas a llamado, si es que estos otros no satisfacen la especialidad que necesitan. No se olviden además que la clínica alemana nos acompaña a todos los programas, porque dentro de poco va a tener una sucursal, la misma clínica alemana que ustedes conocen, la de Sopocachi, en la 6 de agosto, con la misma calidad, con la misma eficiencia y con la misma calidez en la zona sur, en Achumani. Doctora, estamos hablando de los trastornos menstruales más comunes en las adolescentes, hemos hablado de los problemas anovulatorios, de la amenorrea, hemos dado un repasito por la primaria también. Hablemos ahora de las dismenorreas, los dolores menstruales que son frecuentes, muy frecuentes,
que hasta ahora creo que la ciencia no ha sabido resolver bien, porque no hay un analgésico específico que cure. Algunas les hacen bien los antiinflamatorios, a otros los antiespasmódicos, a otros hielo, a otros calor, porque es una zona que me parece que es de nadie al momento de dirigir un analgésico específico. ¿Qué es la dismenorrea y cuál es la diferencia entre la primaria y la secundaria? Bueno, como bien lo decía, la dismenorrea vienen a ser estos dolores menstruales que usualmente vienen a ser de tipo cólico, que pueden ocasionalmente es más frecuente que se presente los primeros días del periodo menstrual o antes de inicio del periodo menstrual. Estas se clasifican tanto en dismenorreas primarias como en dismenorreas secundarias. Las dismenorreas primarias, que son las que usualmente son idiopáticas. ¿Qué significa esto? Que no existe ninguna afectación a nivel del órgano. Que usted le hace un examen hormonal, usted le hace un examen ecográfico y todo está normal, ¿no? El útero, los ovarios no presentan ninguna malformación, no presentan nada. Entonces esto es de causa idiopática. No sabemos el porqué se presenta este dolor usualmente. En cambio, en las dismenorreas secundarias ya es cuando tenemos un daño o ya tenemos una causa estructural. Dentro de la primera causa en realidad de dolor menstrual que nosotros tenemos es la endometriosis, ¿no? La endometriosis, que es un tema tan apasionante en realidad, donde ya existe hasta la subespecialidad, donde los ginecólogos solo se dedican a ver la parte de la endometriosis. ¿Por qué? Porque esta puede presentarse desde edades muy tempranas y lo desfavorable de esto es que nos puede llevar hasta la infertilidad, ¿no? Estos focos endometriósicos, ¿qué significa la endometriosis? Significa que esta capa interna que estábamos hablando anteriormente, esta capa interna del endometrio se va a ir hacia los ovarios, se va a ir hacia la capa externa del útero, se puede implantar a nivel intestinal, a nivel gástrico, muchas veces han encontrado hasta a nivel pulmonar estos focos endometriósicos, ¿no? Entonces lo que producen es que cada menstruación que exista va a haber una liberación de todas estas prostaglandinas, va a haber una liberación de la sangre también, produciendo sangre, líquido a nivel de la cavidad abdominal, haciendo dolores muy intensos y realmente muy difíciles de tratar, ¿no? Dentro de otras de las causas de las dismenorreas, acá en las secundarias también, nosotros tenemos, por ejemplo, las anormalidades uterinas. Existen anomalías que son las anomalías mullerianas, porque así se llaman, porque embriológicamente vienen desde el conducto de Müller. Entonces, estas anomalías hacen que la mala posición del útero, por ejemplo, ¿no? Si este se encuentra en retroversoflexión, si presentamos dos úteros, si presentamos dos cervix, entonces todas estas anomalías congénitas pueden producir mucho dolor en el periodo menstrual, ¿no? Estamos hablando de las causas secundarias. De las causas secundarias. Como le decía, de las causas primarias, usualmente idiopáticas, no tenemos una causa que así lo determine. Fisiopatológicamente se dice que obviamente a nivel del útero vamos a tener gran cantidad de prostaglandinas, ¿no? Y estas se van a activar por un mecanismo de vasoconstricción también a nivel de los vasos uterinos, lo que van a producir que se libere esto y obviamente todo el mecanismo de inflamación. Por eso dentro de lo que es el tratamiento como primera línea siempre vamos a tener los AINES, ¿no? Los AINES con muy buena respuesta, el ibuprofeno, ¿no? La indometacina, que es uno de los analgésicos también que lo utilizamos con muy buena respuesta en estas pacientes, ¿no? Y si es que aparte de la dismenorrea va a estar acompañado también lo que es el sangrado uterino anormal, pues ya utilizamos antiagregantes plaquetarios como es la aspirina, o podemos utilizar el ácido tranexámico. La ventaja es que tenemos sí muchos medicamentos que, si bien, como lo mencionaba antes, no existe uno estelar, uno que sea el boom para las dismenorreas, sí tenemos varias opciones para poder tratar estas, ¿no? Lo fundamental es que en la adolescencia podamos diagnosticar a tiempo si es que se trata de una dismenorrea primaria o una secundaria, para hacer el tratamiento de la secundaria propiamente dicho. Que es la más importante además, ¿no? Que es la más importante y es la más frecuente también. Ah, es la más frecuente. Es la más frecuente, sí. Usualmente vamos a tener pacientes, igual está el síndrome de ovario poliquístico, entonces es otra de las causas de dismenorreas secundarias, entonces sí las vamos a tener.
Nuevamente, doctora, ¿cuál es la más importante de las secundarias? ¿La endometriosis, el ovario poliquístico? Acá en nuestro medio tenemos muchas pacientes con ovario poliquístico. Sin embargo, considero que la endometriosis muchas veces está subdiagnosticada. Lo que no sabemos... No están haciendo... No estamos realizando exactamente. ¿Y por qué? ¿Por qué nace todo esto del aspecto de la endometriosis? Porque la endometriosis requiere un estudio ecográfico muy minucioso. Ver los focos endometriósicos en ecografía es realmente para aquellos expertos que están subespecializados. Cuando nosotros tenemos charlas en el extranjero o en el exterior donde hay solo ginecólogos que solo se encargan de operar endometriosis, hay imaginólogos que solo se encargan de diagnosticar endometriosis. Usualmente, ¿cómo diagnosticamos la endometriosis? Obviamente por la signo-sintomatología, pero muchas veces suele ser un diagnóstico accidental. Al entrar a la cirugía, entramos por un quiste de ovario torcido, un quiste hemorrágico y empezamos a ver focos endometriósicos, ¿no? O aquellas pacientes que han descartado todas las posibles causas por las cuales no se puede embarazar y resulta pues que desde muy adolescente todos sus periodos menstruales han sido muy dolorosos. Entonces, esa es otra de las causas que las podemos ver. La endometriosis entonces es una de las causas más importantes. Les podemos explicar a nuestras pacientitas, así en palabras facilitas, ¿qué es la endometriosis? Sí, la endometriosis va a ser la migración anormal de la capa interna de la matriz. Esta migración, que existen varias teorías, no hay una etiología única como tal, pero existen varias teorías que nos dice por qué esta capa se va a ir hacia donde no debemos tener, hacia las trompas, hacia los ovarios o hacia la cavidad abdominal. El endometrio solo debería estar en la capa interna del útero, nada más. No existe. El endometrio es una capa del útero que a veces se replica, no sabemos por qué, ¿no? Sí, en realidad, bueno, dentro de lo que es el ciclo menstrual, cuando nosotros estamos en la segunda fase, que viene a ser esta fase secretora, que está mediada por otra hormona, que ya no son los estrógenos, sino por la progesterona, lo que hace al no existir el embarazo, esta capa se tiene que descamar. Se engruesa tanto que posteriormente se tiene que empezar a descamar y es por eso que empieza a tener el flujo, el sangrado transvaginal. Y una de las teorías nos dice esto, que en realidad este sangrado se va retrógradamente hacia nuestras trompas, se va este sangrado hacia nuestros ovarios y hacia la cavidad abdominal. Entonces esa es una de las teorías más aceptadas y es por eso que estas células se van a implantar anormalmente ahí, ¿no? Y ahí es donde desencadena el dolor. La endometriosis, yo creo que ese es un tema para un programa enterito. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y veo que me apasiona además. Sí, ¿no? es que en verdad sí considero que hasta nosotros como médicos sí deberíamos especializarnos mucho más en este tema, porque como le digo, no es frecuente, pero no porque no exista, sino porque está subdiagnosticada. Entonces, comprometida para el próximo programa que tengamos que hablar de temas ginecológicos, endometriosis, ¿no es cierto? Claro que sí. Ahora, doctora, ¿qué estudios se deben realizar para estudiar una dismenorrea? Yo tenía entendido desde mi ignorancia de médico internista que muchas veces las dismenorreas eran normales. Uh-huh. Parte de la normalidad de las adolescentes que al empezar generalmente siempre tienen trastornos dolorosos, pero por lo que estamos viendo ahorita, yo creo que sí se tendrían que estudiar todas las dismenorreas. Sí, toda la dismenorrea debería ser sujeto de estudio, teniendo en cuenta el tiempo desde la dismenorrea, porque igual existe obviamente, no es que no va a existir el dolor menstrual, ¿no? O sea, fisiopatológicamente, obviamente por esta liberación que nosotros tenemos de ciertas sustancias a nivel del útero, va a existir dolor, va a existir estos cólicos menstruales, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? Que esto obviamente no sea discapacitante, ¿no? Obviamente que esto no sea crónico, que no se presente posterior a los 2-3 años del inicio, donde ya tenemos una buena regulación hormonal, no debería presentarse estos dolores al menos tan intensos, ¿no? Obviamente lo que nosotros tenemos que solicitar en los estudios de laboratorio es primero para ver si la causa viene a ser primaria o viene a ser secundaria,
¿no? Dependiendo obviamente si la causa es primaria, como le digo, usualmente viene a ser idiopática, nosotros tenemos que hacer un muy buen manejo de esta terapia de AINES, de analgésicos, y sí tenemos también otra terapia que viene a ser la terapia hormonal, ¿no? Dentro de lo que es la terapia hormonal nosotros podemos utilizar lo que son los anticonceptivos orales, que vienen a ser estas hormonas combinadas, que las podemos utilizar, y también existen los dispositivos intrauterinos que van a tener liberación hormonal. Al existir esta liberación hormonal hace que nuestros periodos sean menos dolorosos, que no exista tanta vasoconstricción, no exista un sangrado muy abundante, entonces podemos mejorar, ¿no? No es solo controlar el dolor y nada más, también tenemos la parte de la terapia hormonal para poder realizar el tratamiento. Tenemos que irnos a otra pausa, vamos a dejarla con una preguntita que me parece muy importante. En los últimos tiempos se ha relacionado mucho la nutrición, los estados nutricionales, los trastornos de la alimentación con algunas de estas patologías. Así que en el siguiente capítulo vamos a tocar esa parte. Claro que sí. Vámonos a una pausa, querido Rick. Si usted quiere seguir el programa, hágalo a través de nuestras redes sociales, Doctor Oblitas, en el Facebook, también tenemos el canal YouTube. Usted puede ingresar a Transmedia Bolivia. Ahí no solamente tiene el programa de ahora, sino también puede experimentar, puede buscar los otros programas que hemos, durante este lapso de un poco más de un año, hemos podido subir a las redes. Hay muchos temas importantes, interesantes, con invitados de lujo, definitivamente. Está invitado entonces a nuestro canal YouTube, Transmedia Bolivia, para que pueda también poder revivir todos los temas que se tocan acá en Doctor O. Para el siguiente segmento ya también estaremos habilitando el WhatsApp para que usted pueda hacer la consulta a nuestra especialista, el 762-05182. Nos vamos a la segunda pausa con este consejo importantísimo. Recuerde, cada resfrío lo alivian con Refrianex, sobres día y noche. Sin estos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ya volvemos. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. En la familia que están iniciando su vida con sus primeras menstruaciones, este programa es para ti. Nos acompaña la doctora Verónica Vargas, ella es ginecobstetra, parte del staff de la clínica alemana, de la red de salud alemana, donde ustedes tienen 25 especialistas para ir a buscarlos ahí en la zona sur, en Achumani, donde tiene un centro de salud fabuloso con la última tecnología. Y si no está la especialidad que tú requieres dentro de estos 25, hay 40 más a llamado para cualquier problema de salud que tú tengas. Y no te olvides, hay una clínica alemana dentro de poco en la zona sur con la misma eficacia, con la misma eficiencia y sobre todo calidad y calidez de la clínica alemana que tienes aquí en Sopocachi. Muchos de los trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia
tienen directa relación con los trastornos de la menstruación. ¿Cuáles son los más frecuentes y por qué pasa esto, doctora? Sí, usualmente, al menos en las adolescencias, existe lo que es la anorexia nerviosa, ¿no? Esta pérdida de peso extrema que se da en muy pocos meses y que usualmente les lleva a una amenorrea, les lleva a una ausencia del periodo menstrual por más de 3 meses, y esto se debe un poco a la explicación de que estas hormonas, las hormonas sexuales que nosotros tenemos, tanto los estrógenos como la progesterona, si bien estos se van a secretar a nivel de las gónadas y en una parte mínima a nivel de las glándulas suprarrenales, sabemos que estas hormonas son esteroideas, entonces vienen del tejido graso, ¿no es cierto? Entonces, cuando existe una alteración a nivel del tejido graso, ya sea por la anorexia nerviosa, ya sea igual en el exceso de ejercicio que pueden realizar aquellas que están sometidas a mucho estrés, a competiciones que ya son profesionales, muchas veces nuestras adolescentes. Entonces, este trastorno que hace a nivel de las hormonas esteroideas va a producir trastornos menstruales, y como lo más frecuente es que se pierde el periodo menstrual. Por eso es tan importante hacer hincapié en que nuestras adolescentes tienen que tener una muy buena nutrición y sobre todo hacer el ejercicio, ¿no? Esto que viene a ser los pilares en la salud, que lo repetimos siempre en todo tipo de patologías, y en la adolescencia ahora en los trastornos menstruales no es diferente, ¿no? El ejercicio y la buena alimentación va a conllevar a tener ciclos menstruales que sean regulares, que no sean dolorosos, y de tal manera que no podamos tener problemas a largo plazo. A largo plazo. ¿De qué manera se viene a relacionar la amenorrea con el síndrome de ovario poliquístico? Ya, ¿qué es lo que sucede en el síndrome de ovario poliquístico? Nosotros lo que vamos a tener a nivel de los ovarios es lo normal que tiene que ocurrir, es que estos folículos en la primera parte de la etapa del ciclo menstrual tienen que ir creciendo de tal manera que uno tiene que llegar a medir más de 18, de promedio 20 milímetros, que es el folículo de Graf, que este va a ser el encargado de liberarse del ovario, ir a la trompita de tal manera que se produzca la fecundación. Al existir este desbalance hormonal en todo el eje hipotálamo hipófisis gonadal, lo que va a suceder es que estos folículos no llegan a crecer ese tamaño, ¿no? Entonces estos folículos se quedan así de un tamaño menor a los 18 milímetros, entonces entra en una etapa de anovulación. Estos folículos nosotros en ecografía los vamos a ver como las cuentas del rosario, entonces son múltiples imágenes negritas que vemos alrededor del ovario. Estos no tienen la capacidad de crecer de tal manera que se puedan liberar y no llegan a ser funcionales, ¿no? Entonces al entrar en toda esta etapa, lo que nos va a producir es estos trastornos, si bien no es tan frecuente que nos llegue a producir la amenorrea, pero sí trastornos menstruales, sobre todo a nivel de la alteración a nivel del ciclo menstrual, ¿no? Son aquellas pacientitas que nosotros sabemos un ciclo tiene que ir, el promedio, lo normal es que sea de 28 y podemos utilizarlo más o menos 7, la diferencia. Entonces puede ser que sea desde 21 hasta cada 35, ¿no? Pero son estas pacientitas que nos dicen, llegan a la consulta y nos dicen, bueno, he menstruado este mes y después se me ha retrasado 2 meses y al siguiente mes he menstruado muy poquito, escaso, 2 días o 3 días y en 15 días he vuelto a menstruar. Entonces son estos trastornos que usualmente van a acontecer. Y junto con esto, ¿qué otras características nos da el síndrome de ovario poliquístico? Es muy frecuente, lo he visto bastante, y además que tienen la concurrencia generalmente multidisciplinaria en algunos casos, por ejemplo, hay que ver endocrinología, hay problemas con la insulina, hay obesidad en muchos casos, dermatología para los granitos, ¿no es cierto? Sí, en realidad lo que hace es que se produzca un aumento de estas hormonas que son androgénicas, que las mujeres tenemos obviamente hormonas androgénicas, pero que tienen que ser en niveles bajos, ¿no? Entonces estas hormonas androgénicas, al aumentarse, lo que nos produce es mucho acné. Nos produce acné sobre todo en la parte de la frente, la cara, de los pómulos, nos produce un aumento del vello corporal, como les decía, que es el hirsutismo, lo que se presenta usualmente, y en casos más severos donde está relacionado con la resistencia a la insulina, pues son pacientes que van a presentar la acantosis nigricans, que es esta
parte más oscura, si lo queremos llamar así, a nivel del cuello, ¿no es cierto? Entonces ya cuando nosotros hablamos del síndrome como tal, una cosa es tener la poliquistosis ovárica. La poliquistosis ovárica significa que ecográficamente, laboratorialmente, tenemos múltiples quistecitos en los ovarios, pero ya tener todo el síndrome, tener todo este conjunto, significa que vamos a tener este aumento de las hormonas, lo que nos va a llevar a una obesidad. Usualmente estas pacientes suelen ser obesas y suelen tener problemas androgénicos mayores. Obviamente el tratamiento es diferente cuando hablamos frente a un ovario poliquístico y frente a un síndrome de ovario poliquístico. El manejo ya tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Multidisciplinario, utilizamos mucho estudios que avalan mucho el uso de la metformina, ¿no? Como un agente como resistencia a la insulina, claro que sí, y tiene muy buena respuesta en realidad. Sí. Pero la clave es la alimentación. Estas pacientitas es vital, ¿no? Es vital, es alimentación vital. Y ejercicio físico. Alimentación para bajar bajar de peso de tal manera que podamos ayudar obviamente a nuestras hormonas sexuales a trabajar adecuadamente como deberían ser. Bajar de peso, bajar la resistencia a la insulina. Sí, tratar de evitar tanto la comida chatarra, que es algo que anteriormente en su programa se habló muy bien dentro de los factores cardiovasculares, lo que tanto hablábamos, ¿no? Del consumo excesivo de las bebidas, de las gaseosas, de las carbonatadas, la gran cantidad de sodio y azúcar que esto presenta. Exacto, ¿no? En la adolescencia es cuando empezamos a probar nuestras primeras armas con los vicios. Así es. Me imagino que como cualquier otra enfermedad, el tabaquismo y el alcohol son un problema tremendo para estas niñas, ¿no? La adolescente. Sí, el tabaco está en todo. El tabaco realmente, yo creo que sí, un consejo que podría dar a todos es que desaparezca en el tabaco. Que desaparezca, ¿no? O sea, no es solo, si fumo me va a dar cáncer de pulmón y todo, que obviamente es otro tema para hablar, pero realmente el tabaco está en todo. Aumenta enfermedades cardiovasculares y a nivel de los trastornos hormonales, igual, ¿no? Hace que exista una disminución de nuestros óvulos que sean funcionales, que sean de buena calidad en realidad, ¿no? El tabaquismo se ha visto en estudios que está en el embarazo, está asociado mucho a estos bebés que nacen con bajo peso. Entonces la calidad que nos da los óvulos es lastimosamente es mala cuando tenemos el hábito de tomar bebidas alcohólicas y sobre todo el tabaco. Edad, ¿no? El tabaco. Exactamente. Y cuando hablamos de tabaco nos referimos también a las últimas tecnologías. El vapeo también, claro. Parte de eso, ¿no? Hacen daño. Porque además vienen con nicotina, ¿no es cierto? Y es la nicotina uno de los grandes problemas. Exactamente. ¿Qué es lo que más ves tú en el síndrome ovario poliquístico? ¿Se ven más amenorreas o más dismenorreas? Sobre todo se ve más dismenorreas, ¿no? Sobre todo se ve eso. Es característico. Del síndrome ovario poliquístico. Es característico. Eso, el dolor. El dolor es lo que les trae a las consultas. Sí, y lastimosamente como lo hablábamos anteriormente, muchas veces se crea, no, pero es que es normal que te duele el periodo menstrual. No, o sea, tenemos que saber hasta qué punto esto deja de ser algo normal, algo fisiológico, y en qué momento acudir al ginecólogo, ¿no? Uno debería empezar, se dice que el ciclo ginecológico empieza desde que termina la telarca, ¿ya? Entonces esto es cuando nosotros tenemos ya nuestros desarrollo mamario, la aparición de los primeros signos exactamente sexuales, ¿no? Entonces el ciclo ginecológico debería empezar desde esta época, ¿no? Es por eso que la mano de ginecología, mucho con la ginecología infanto-juvenil, con la pediatría, van de la mano. Van de la mano, es imprescindible. ¿Y cuándo tú recomiendas? Porque esto, a pesar de que es algo que es parte del sentido común, en nuestra región el sentido común es el menor de los sentidos, el que menos hay. Entonces, recién está tomando relevancia el llevar a tus hijas al ginecólogo a una primera consulta, ¿no es cierto? ¿Cuándo tú recomiendas que deberías llevar a tu niña? ¿Cuando tiene la primera menstruación o cuando aparecen los primeros signos sexuales secundarios?
Usualmente los signos sexuales van a aparecer antes del periodo menstrual, ¿no? Entonces, se dice que el aumento mamario, donde empiezan a crecer es el primero y a los 2 años aproximadamente en promedio es que ya vamos a tener la presencia del periodo menstrual. Una vez de que tengamos el periodo menstrual, tengamos todo este ciclo que estábamos hablando anteriormente de la inmadurez a los 2 a 3 años, fundamental visitar al ginecólogo. Fundamental, hacer un chequeo vital, ver ecográficamente que estructuralmente no existe ninguna malformación uterina, que los ovarios estén bien y no esté creciendo quistes por ahí, controlar, como les decía antes, todos estos factores hormonales, controlar todo lo que es el perfil hormonal en nuestras adolescentes. No deberíamos esperar que nuestra primera visita al ginecólogo sea con el Papá Nicolau, cuando nosotros iniciamos nuestra primera relación sexual, y obviamente, lastimosamente acá en nuestro medio, pues con el embarazo es la primera visita al ginecólogo, entonces ya es más complicado. Tenemos que irnos a una pausa, a la tercera pausa, querida doctora, pero volvemos con preguntas del público que nos está bombardeando, 1 millón de preguntas, que las vamos a tratar de contestar, por lo menos la mayoría, cuando volvamos después de estos anuncios. Qué rápido pasó el tiempo. Bueno, ya en el último corte quiero decirle que desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex siempre contigo a cada momento. Recuérdelo. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Un gusto estar acá presente, agradezco la invitación. Doctor, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar aquí con usted. Querido Jorge, un gusto estar otra vez con ustedes. En vez de comprarse una galleta, nadie prefiere comprarse una manzana, por ejemplo. Cualquier sensación, ardor, picor que vamos a sentir, tal vez como cosquilleos, tiene que ver netamente con los nervios. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas? Personas que tienen poco síntoma muchas veces tienen una agresión importante en el esófago. Tenemos que irnos, queridos amigos, vámonos. Doctor O, lunes y miércoles, 19 horas. Reprise, martes y jueves, 12 del mediodía. Y volvemos los últimos minutos con preguntas que nos está haciendo el público. Tengo una pregunta que nos hacen desde Tarija. Nos dicen, nos felicitan a la doctora por la forma en explicar tan bonita, me dicen. Y me preguntan, ¿qué impacto puede tener la dismenorrea en la asistencia escolar y el rendimiento académico de un adolescente? Parece que en su colegio no le creen que la niña tiene problemas. No, es muy fuerte el impacto que puede tener, porque hay estudios que demuestran que estas adolescentes entran en un estado prácticamente de depresión. ¿Por qué? Porque ahora lastimosamente en los colegios cada vez se da mucho más esto del bullying escolar y todo lo demás. Entonces, de por sí, para la mujer adolescente que está sufriendo todos estos cambios fisiológicos, cambios de humor, que eso es otro tema igual para abarcarlo después dentro de la adolescencia, que uno tenga que pasar por los dolores menstruales, que
incapacitan muchas veces, que dejamos de ir al colegio, dejamos de ir a nuestras prácticas o ir al deporte, ir a educación física, porque el dolor realmente es muy incapacitante. Y es por eso que la importancia de venir a hablar el día de hoy con ustedes sobre esto, para dejar de homologar como el dolor como algo normal, dejar de decir que es algo normal que nos duela. No es algo normal, requiere que las valoremos, requiere hacer un estudio y sobre todo encontrar la mejor práctica, el mejor tratamiento, ya sea hormonal o no hormonal, ¿no? También quitarnos un poquito del mito, del paradigma, no es que si utilizan hormonas dejan de crecer, dejan de desarrollarse. Obviamente no se utilizan las concentraciones hormonales como en una mujer adulta, ¿no? Entonces tenemos que tener más control, los tratamientos no se vuelven tan crónicos como en una mujer adulta, ¿no? Son tratamientos mucho más cortos, que obviamente es dosis-respuesta lo que vamos yendo. Y que bien regulado no debería dar problemas, sobre todo si lo hace una experta. Inclusive es cuestión de género, es un asunto que ha trascendido otros ámbitos. El dolor menstrual femenino ha sido minimizado por siglos, ¿no? Exacto. Ha sido minimizado, no se le ha dado importancia, bueno, por diversas características de una sociedad antiguamente más machista que ahora. Entonces no se le daba importancia, ¿no? Esperemos que ahora sí tenga la importancia necesaria, la relevancia interior. Y esa es una pregunta que me parece inocente, pero es importantísima, ¿no? Sí, totalmente. Todo lo que está en el contexto de una mujer que empieza la menstruación y vienen los cambios hormonales, vienen los cambios de humor, los cambios en la familia, los cambios con los amigos, todo pasa en esa edad. Sí. Y encima que te duela es un desastre, ¿no? Sí, totalmente. Me hacen otra pregunta. Mira, hoy día los tarijeños están liderando las preguntas. Me han hecho como 10 preguntas de esto mismo. ¿Cómo puede la dieta y el ejercicio influir en la intensidad de una dismenorrea en adolescentes? Ya, la dieta y el ejercicio, bueno, principalmente como hablábamos, estas hormonas van a formarse a partir de la grasita del tejido adiposo, ¿no? Son hormonas esteroideas y estas se forman a partir de la grasa y el tejido adiposo. Si obviamente nosotros tenemos mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de tejido celular subcutáneo, lo que va a hacer es que se produzca una disregulación de estas hormonas, se van a producir más estas hormonas androgénicas que viene a ser la testosterona y va a llevar a un desbalance de todo del eje que tenemos que tener desde el cerebro hasta nuestros ovarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de evitar que existe esta disregulación a nivel de nuestras hormonas que van a producir una liberación nuevamente, como ya hemos hablado, de las citoquinas, de las prostaglandinas, de todo esto y va a ocasionar el dolor? Es tener una buena dieta y siempre el ejercicio, no hacer el ejercicio extremo porque tampoco es aconsejable, tampoco es lo bueno, porque obviamente vamos a ir desgastando más de lo que nuestro cuerpo va a ir ingiriendo, ¿no es cierto? Entonces, la única forma es tener el balance adecuado de una dieta saludable, evitar por sobre todo las cosas, las frituras, los carbohidratos y esto que venimos hablando. Que ya es un credo para nosotros. Exactamente. Aunque no parezca, pero es un credo. ¿no? Y como lo hablábamos antes, es para todo, para enfermedades cardiovasculares, para todo. O sea, realmente, si alguien en mi adolescencia al menos me hubiera dicho, sabes, si tú no te alimentas bien, si tú no haces ejercicio, porque yo tengo una constitución delgada, pero el ser delgada no significa que sea sana. Claro. No, entonces... Pero por lo menos eres delgada. Tú deberías pagar doble impuesto. Claro, pero ¿qué pasa? Que me gustaba mucho lo dulce, las frituras y todo lo demás. Claro. He sufrido ovario poliquístico más o menos unos 7 a 8 años. Entonces yo realmente sé lo que es este dolor menstrual. Realmente lo he vivido y realmente también he vivido como los médicos me han dicho, pero es normal. Claro. Pero es normal. Importante, ¿no? Y por dieta saludable se entiende por un balance nutritivo. Todos los nutrientes deberíamos tenerlos, sobre todo en esa edad en que somos una bomba atómica, energéticamente hablando. Necesitamos las grasas, necesitamos los carbohidratos, necesitamos las proteínas, ¿no? Muchas preguntas que me están haciendo en este momento es sobre las vitaminas. ¿Qué vitaminas podrían tomar? Que si la vitamina D3, que si la vitamina E, que el complejo B. En realidad yo siempre les digo a mis pacientes,
Si tú tienes una alimentación adecuada y equilibrada, no necesitas. Exactamente. ¿No? Absolutamente. Sí, y es algo que nos han enseñado desde la facultad, porque cuando uno viene y dice, no, pero doctorita, recéteme vitaminas y todo, que me siento mal, que todo, ayudan, no decimos que no, pero la idea es que uno tenga con la alimentación diaria todos los nutrientes que obviamente tenemos que aportar, ¿no? Ahora decía el gran Hipócrates que tu alimentación sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimentación. Si ustedes cambiaran estos paradigmas en estos tiempos que son tan difíciles en cuanto a salud, sobre todo por los malos hábitos de las computadoras, el sedentarismo, la aparición de nuevos vicios, si nosotros volvemos un poquitito hacia atrás, yo creo que mejoraría mucho la salud en este sentido también. Sí, ¿no? Y siempre ver a futuro, que es algo que lo dejamos de... Claro, ahorita somos jóvenes, somos adolescentes, nos sentimos muy bien, que no tengo ninguna molestia, y claro, cuando después nos pasa la factura, cuando llegamos a los estados de climaterio, la menopausia precoz, osteopenia, osteoporosis, entonces ya, ahí ya es tarde. No tarde. Empiezas a girar cheques que después no sabes si tu cuerpo va a poder pagar. Sí, totalmente. Tengo una pregunta que ya me la han hecho muchas veces, que le hemos respondido durante el programa, pero me gustaría que le digamos, van a ser una de las últimas preguntas, que me dice, ¿cuándo debería buscar atención médica por el dolor menstrual de mi hija? Sí, es como les hablábamos, una vez de que comienza el ciclo ginecológico comienza con el aumento del desarrollo mamario, que lo estábamos hablando anteriormente, comienza el ciclo menstrual y al año o a los 2 años yo consideraría que sería lo más óptimo para llevar a la primera consulta ginecológica. Hablando en el promedio general mundial, sabemos que la primera menstruación baja a los 12 años y medio es nuestro corte promedio. A los 14 años debería ser nuestra primera visita al ginecólogo para ir, ver que todo esté bien, ver, como les decía, tanto hormonal como estructuralmente todo esté en su lugar. Y otra pregunta que me están haciendo mucho, me dice, ¿qué recomendaciones generales nos puede dar la doctora para prevenir la amenorrea en adolescentes? Lo mismo, partimos desde la dieta, tener una buena dieta, hacer el ejercicio al menos 30 minutos al día, deberíamos realizar y tratar de evitar todos los factores estresantes, psicoestresantes que tienen nuestras adolescentes, ¿no? Existe lo que es la amenorrea, que obviamente va a ser por causa de fenómeno de estrés, que igual es un tema que se ha venido estudiando muchísimo. ¿No? No usualmente en adolescentes, pero sí en etapas más grandes, y pasa en aquellas mujeres ya de 24, 25 años donde han tenido periodos casi normales y posteriormente de repente se les ha cortado. No encuentran ningún factor hormonal, no encuentran ningún factor estructural, todo se ve muy bien ecográficamente, laboratorialmente, pero resulta que está bajo mucho estrés, ¿no? O bajo episodios de depresión también, ¿no? Entonces, la parte psicosocial es la principal. No hay prevención de amenorrea como tal, no hay, pero los factores de riesgo obviamente sí lo podemos mejorar, ¿no? Tener una buena dieta, obviamente evitar el sobrepeso, peor la obesidad, y sobre todo ser muy saludable en ese aspecto. Y un tema que está tomando también relevancia últimamente es el sueño. Totalmente. La cantidad de horas que tú duermes es vital. Los adolescentes deberían dormir por lo menos 10 horas. Sí. Los niños hasta 10 horas igual. ¿No? El uso de estas pantallas que hacen que nuestras hormonas se disparen por todos lados, el cortisol, la adrenalina, la dopamina. Entonces ahí empieza a jugar otra vez nuevamente la tecnología, que es gran, y es la tecnología. Igual, y como le decíamos, que las glándulas suprarrenales igual son las encargadas de secretar estas hormonas sexuales, y todo lo demás influye absolutamente todo eso. El sueño es muy importante, como mencionabas. ¿Cómo afecta? Me preguntan, esta es una pregunta que nos hacen desde que escuchaban varias personas. Estoy resumiendo la mayor parte de preguntas. ¿Cómo afectará la amenorrea en la salud reproductiva de mi niña más adelante? Bueno, va a afectar en el aspecto de que no vamos a tener una función hormonal normal. Al no tener una función hormonal normal, va a hacer que nuestros óvulos no sean de muy buena calidad en un futuro.
¿Qué es lo que sucede muy frecuente, lo que ya hemos hablado, hemos repetido en la poliquistosis ovárica, ¿no? ¿Qué pasa si estos óvulos, o sea, crecen poquito, pero ninguno llega a ser funcional realmente? Nuestra reserva va disminuyendo. Cuando nosotros estamos en una etapa embrionaria, fetal, dentro del vientre de nuestra mamá, tenemos millones de estos folículos primordiales que lo llamamos. Al nacer se van a convertir en miles y solo de 300 a 400 en toda nuestra vida adulta que vamos a ir. Pero estos folículos, al quedarse pequeños, se van atrofiando, por así decirlo. No son buenos y se van atrofiando, pero se siguen gastando. Seguimos gastando folículos en vano, ¿no? Lo que va a llevar a que probablemente en un futuro tengan problemas posteriormente para la concepción, ¿no? Entonces estas pacientes ya vienen con otra causa, es que obviamente están más de un año, no pueden embarazarse, y claro, uno pensaría que la menorrea, no, pero no me baja mi ciclo, no estoy gastando óvulos, no se trata de eso, ¿no? Sino que no los estás, los óvulos no están funcionando adecuadamente, igual se van a atrofiar. No se están formando bien, no se están manteniendo bien. Claro, se van a atrofiar. Igual se van a atrofiar, claro que sí. Doctora, el tiempo es como siempre un enemigo cuando estas charlas son tan apasionantes. Tenemos que irnos. ¿Dónde la encontramos? Sé que es parte del staff de la Clínica Alemana, pero ¿dónde más podemos encontrarla? ¿Tiene algún teléfono? Ahí está su teléfono. Pues sí, ahora bueno, definitivamente estamos con todo en la Clínica Alemana, en el centro de Achumani. Mi número es el 762-13999 para cualquier consulta, y si quieren agendar, igual que estén muy atentas, porque ya en el mes de agosto vamos a empezar precisamente con mi primer control ginecológico, ¿no? Esta es la idea, de que aquellas adolescentes vayan a su primer control, veamos, estudiemos que todo esté muy bien, y de ahí en adelante podamos llevar la vida que todos queremos sin complicaciones, una vida normal. Le agradezco muchísimo haber estado acá, esperamos tenerla. No esperamos, la comprometo tenerla en claro los que siguientes sí. programas. Tenemos 2 temas fabulosos que podemos ir adelantándolos, sobre los flujos vaginales, sobre la endometriosis. Hemos abierto una puerta enorme. Claro que sí. ¿No? Gracias, doctora. Muchas Amigos gracias. queridos, nos tenemos que ir. Esperamos haber sido de utilidad. Sigan mandándonos sus preguntas, sigan compartiendo este programa, que es para ustedes, para que se informen en salud. Vámonos, querido Rick, que el tiempo nuevamente nos mató.